Muy buenas y bienvenido a mi canal Magiciencia, diversión con la ciencia. Hoy vamos a ver la teoría atómica clásica. Para eso vamos a hacer un recorrido desde el investigador Dalton, pasando por Thomson, Rutherford y Bohr. Son 4 científicos muy importantes dentro de lo que es la teoría clásica, aunque siempre hay que pensar que muchas más personas, hombres y mujeres científicos, han trabajado sobre el mismo tema. Lo primero que vamos a ver es Dalton. Dalton nos interesa porque a principios del siglo XIX él fue el primero que consiguió hacer una teoría atómica. Toda esta teoría atómica, ¿a qué responde? Pues responde a una pregunta muy importante: ¿de qué están hechas todas las cosas que nos rodean y cuáles son los constituyentes esenciales de la materia? Para eso él dijo algunas cosas muy importantes. La primera es que dijo que toda la materia está constituida al final por unas partículas indivisibles, es decir, que no se pueden dividir y además son invisibles porque nuestro ojo humano no las puede ver, que se llaman átomos. Átomos significa indivisible. También dijo que cada uno de los átomos son diferentes, es decir, átomos de hidrógeno todos tienen la misma forma, la misma masa y las mismas propiedades. Sin embargo, son diferentes a los átomos, por ejemplo, de oxígeno. Por tanto, los átomos de cada elemento son diferentes e iguales entre sí. Después, una de las cosas más importantes que dijo, que se siguen manteniendo hasta hoy, es que cuando los átomos se combinan, por ejemplo, un átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno, se combinan de forma sencilla para formar compuestos. En este caso, por ejemplo, así se formaría, según Dalton, la molécula de agua. ¿Vale? Y por último decía que los átomos nunca se destruyen ni se transforman en otros átomos, sino que se mantienen siempre estables como unidad básica fundamental. ¿Sí? Esto es lo que dijo Dalton. Después, un poco más tarde en el tiempo, pues vino Thomson. ¿Y Thomson qué descubrió? El experimento de Thomson fue un experimento sencillo. Él estaba con gases a baja presión y los puso en una diferencia de potencial. Es decir, aquí había un ánodo, un cátodo y aquí había un ánodo, que es positivo. Y lo que pasaba es que partículas viajaban del cátodo al ánodo. Entre este cátodo y este ánodo, él puso un molinillo. Entonces, ¿qué se dio cuenta? Que las partículas pasaban y aquí había una pantalla fluorescente. La pantalla fluorescente nos decía dónde impactan las partículas. Las partículas lo que hacían era viajar del cátodo al ánodo y se quedaban reflejadas en la pantalla fluorescente. Cuando puso un molinillo, se dio cuenta que las partículas que viajaban del cátodo al ánodo tenían que tener masa, porque las aspas del molinillo pues se movían antes de pasar a la pantalla fluorescente. Y también se dio cuenta que esas partículas tenían que ser muy ligeras, porque si ponía un imán entre el ánodo y la pantalla fluorescente, pues ya las partículas no iban rectas, sino que se desviaban. Por tanto, eran ligeras. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son sus conclusiones? Pues sus conclusiones son que el átomo es una esfera uniforme, parecido a un pastel o una galleta con pepitas de chocolate, donde todo es positivo, pero los electrones, que son los que tienen carga negativa, están en posiciones fijas. El átomo en general es neutro, ¿vale? Y los electrones tienen carga negativa y, acordaros, muy poquita masa. Un poquito más adelante pasamos al modelo de Rutherford. Rutherford hizo un experimento muy interesante. Se había conseguido ya aislar una sustancia radioactiva, como el radio, y una cámara de plomo para que no pasara nada ni fuera peligroso. Entonces, esta sustancia radioactiva emitía partículas alfa. Él lo que hizo fue poner una lámina de oro para que las partículas alfa pues pudieran atravesarla. Según Thomson, que era la teoría que había vigente en ese momento, todas las partículas alfa que atravesaran la lámina de oro pues se iban a desviar, todas más o menos igual. ¿Pero qué pasó? Pues una cosa muy interesante. La mayoría de las partículas atravesaron la lámina y en la pantalla fluorescente pues no se habían desviado. Es decir, el átomo estaba hueco. Después, un 1% de esas partículas sí que se desviaban de su trayectoria de forma pues más o menos significativa. Y solamente una de cada 20.000 partículas, pues lo que hacía era como que rebotaba en la lámina de oro y
se iba para atrás. Es decir, tenía que haber un pequeño núcleo donde las partículas podían chocar y por eso rebotaban, pero todo lo demás estaba como en el vacío. Y ese fue el modelo atómico que él creó. El átomo está hueco, tiene un núcleo central que condensa la masa y la carga positiva con una partícula que se va a llamar protón, y ahora en la corteza electrónica se mueven los electrones en órbitas. Es lo que se llama el modelo planetario, porque todos los electrones giran alrededor del núcleo atómico. Y por último, Bohr mantiene un núcleo igual que el de Rutherford, pero resulta que los electrones que estaban rotando en la corteza atómica pues eran inestables, y en la teoría lo que pasaba o lo que podía pasar era que fuesen haciendo una espiral y se cayeran sobre el núcleo del átomo, y eso no pasaba. ¿Por qué no pasaba? Pues gracias a él se descubrió que los electrones están en unas órbitas determinadas con respecto al núcleo, como en circunferencias concéntricas, y en cada una la energía es constante. Él también pudo decir cómo se llenaban los niveles de energía según los electrones que el átomo tenía, se iban llenando de menor energía a mayor energía. Con esto se termina lo que es el modelo clásico atómico. En el blog tendrás muchas más cosas interesantes para poder practicar y entender mejor todo lo que te he explicado.